Muy buenos días, que la bendición de Dios esté nuevamente contigo para edificación de tu vida y superación tuya y de toda tu casa. El día de hoy, 25 de octubre, estamos dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos hablando de las maravillas que hizo Dios, está haciendo Dios y va a seguir haciendo Dios en tu vida cuando tú y yo se lo permitimos. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es siempre a tiempo para Dios. El mensaje de hoy se llama Nunca es tarde. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por esa bendita palabra que a través de su Santo Espíritu va a hacer llenar nuestras vidas y cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Padre amado, muchas gracias. Gracias te damos con todo nuestro corazón, Señor, por lo que hoy vas a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Espíritu Santo, hoy tenemos necesidad de ti, por eso abrimos nuestro corazón para que tu palabra entre y cambie todo lo viejo que todavía existe y que hay que sacar para que todo lo nuevo que tú tienes para cada uno de nosotros penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos cambie y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces hoy, como estábamos diciendo, nunca es tarde. Y esto es contrario a lo que a veces decimos, inclusive yo lo he dicho, ya es demasiado tarde. Pero Dios tiene un tiempo para todo y para todos, y el tiempo de Dios es perfecto. Se cumple conforme a su voluntad y contrario muchas veces al pensamiento de todas las personas, al pensamiento de todos nosotros. Entonces, a veces es importante, pero voy a decir algo más fuerte, es necesario que las cosas lleguen al límite que a Dios le gusta que lleguen las cosas para que verdaderamente veamos su poder y admiremos toda la inmensidad de su gloria. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de lo que nos dice San Juan. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Juan y nos vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 45. ¿Me acompañan, por favor, a lo que dice el Señor en su palabra en San Juan 11, 45? Dice: por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Aquí vemos un episodio del que está hablando la palabra de Dios cuando murió el gran amigo de Jesús, Lázaro. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de lo que la gente vio y por lo que vio, creyó. Eso está hablando hoy la palabra de Dios. Entonces, con esto
Con esto estamos hablando de algo que ya pasó, de algo que sucedió. Y por lo que pasó y que sucedió, hubo el milagro principal, que para Dios no fue resucitar a Lázaro, porque eso Dios ya lo tenía previsto y lo tenía que hacer, sino que el milagro más grande para Dios y que le gusta que todos nosotros veamos es el cambio de pensar de la gente, principalmente de la gente que tiene un corazón duro, que no cree, que aunque mire algunas cosas, no sea suficiente para un cambio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí en este pasaje maravilloso, está diciendo lo que pasó por lo que Jesús hizo. De eso está hablando. Y hoy se centra la palabra de Dios en algo que cuesta a veces que los humanos, que la gente, que todos reconozcamos como que Dios lo hizo. Muchas veces hablamos de las casualidades, que tenía que pasar, que eso es así, que es normal, que se tenía que dar, en fin. Muchas veces mencionamos que lo que ocurre o los acontecimientos que pasan son normales y no pasan por intervención de nadie, sino que simplemente tenían que pasar. Entonces Dios, como conoce la dureza del corazón de todas las personas, o mejor dicho, de la mayoría de ellas, no de todas, ¿verdad? Porque algunos somos fáciles para detectar que Dios hizo tal cosa, pero otros que se valen de la inteligencia de los hombres, de la sabiduría de los empresarios, en fin, de tantas cosas que son del mundo y que no son de Dios. Entonces Dios permite que las cosas lleguen al límite donde ya no se puede hacer nada para que pase algo extraordinario. Y aquí lo extraordinario que pasó fue que Lázaro se murió, pero que después de que ya estaba muerto y que habían pasado 4 días, llegó Jesús y lo resucitó, estando ya muerto por 4 días. Usted ya sabe lo que es que un muerto que esté muerto, que una persona esté muerta por 4 días. Ya hay una desintegración normal en el ser humano, en la carne, en los órganos, etcétera. Entonces, ya volver a una persona en ese estado a la vida, o sea, a un estado nuevo, normal, es muy difícil. Mejor dicho, es imposible. Entonces, Dios a veces permite, mis hermanos, en tu vida y en mi vida, para que comencemos a creer que el Dios que tenemos es el Dios de los imposibles. Esa es la especialidad del Dios que tenemos, de ese Dios para el cual no hay nada imposible. Yo se los digo con mucha frecuencia a muchas personas que me llaman, hablando de alguna persona que es adicta, que tiene infinidad de años de tomar, de drogarse, de estar perdida en el mundo de la calle y para lo cual muy probablemente no hay solución. O una posible solución es encerrarlo, es guardarlo para un programa de rehabilitación residencial, porque si no, definitivamente no va a funcionar. No va a funcionar que yo les hable por una videollamada, que reciba un mensaje sobre las adicciones por YouTube o conferencias grupales por Zoom. Eso no sirve. Eso no funciona. Aún, oigan bien, aún a través de la palabra de Dios,
que es el principal elemento que en la luz de Jesús usamos para un cambio, para una rehabilitación, para un abandono de consumo de cualquier sustancia o de cualquier situación adictiva. Entonces, Dios, yo te quiero decir algo hoy. Para Dios no hay nada imposible. Y si Él está eligiendo una nueva forma de rehabilitación, es porque Él sabe por qué lo está haciendo. Yo no lo sé, solo lo transmito, lo ejecuto, lo pongo en práctica, porque Él lo puso en mi corazón. Entonces, si me lo hubieran dicho hará un año o 2 años, probablemente yo no lo hubiera creído también. Yo también soy ser humano y también he sido incrédulo en algunos aspectos en los que Dios sí sabe que va a pasar, pero yo como no lo he visto, no lo creo. Entonces, así es de maravilloso Dios, que tiene paciencia, sabe que el ser humano tiene una capacidad limitada, finita, y que Él, su capacidad es sin límites e infinita. Pero permite entonces, mis amados hermanos, que creamos que muchas de las cosas que nos pasan o que le pasan a una persona que amamos ya no tienen solución. Si lo hubiéramos hecho antes, sí hubiera funcionado. Ahora es demasiado tarde. Ahora ya no se puede. Ahora ya es imposible hacerlo porque ya no tenemos ningún elemento, ni opción, ni recurso para hacer eso, que si lo hubiéramos hecho antes, según tú y yo, y según muchas personas, hubiera funcionado. Ahora ya no. Entonces, yo quiero que para enmarcar y tener más claro esto que leímos en el versículo 45, yo quiero que me acompañen para que siempre en el capítulo 11 de San Juan leamos lo que pasa en los versículos 3 en adelante. Dice San Juan 11:3. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Oigamos bien. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Mire, pues, esto es tremendo. Es tremendo lo que Dios hace ante una situación difícil, ante una situación tremenda, ante una situación de muerte. ¿Verdad? O sea, dice la palabra de Dios muy claramente que Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro. Eso lo sabemos por historia, lo dice en la palabra de Dios, pero aquí nos lo recalca un poquito mejor, porque dice que le mandaron avisar las dos hermanas a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Entonces Jesús, que todo lo sabe y que todo lo ve, dijo que esa enfermedad no era de muerte. Así dijo él. Y que iba a ser para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo de Dios, que es Jesús. Y se quedó 2 días. Aquí no estamos hablando de alguien muy ocupado que dice, bueno, voy a esperar un rato y entre 1 hora se va a donde tiene que ir. No, 2 días, 48
horas, ¿verdad? Esto como para hacerlo, estamos pensando mejor como para hacerlo más dramático, ¿verdad? Para hacerlo más especial. Y así fue. Así fue. ¿Por qué? Porque en ese atraso humano, no divino, humano de Jesús, pasó que en ese lapso de tiempo de 2 días más que se retrasó Jesús en llegar, Lázaro se murió. Su amigo, el que él amaba igual que a sus hermanas, falleció. ¿Y qué pasó cuando falleció? Pues todos se entristecieron, hicieron luto, lo lloraron, lo velaron y después lo fueron a enterrar. ¿Verdad? Eso todos lo sabemos. Nosotros sabemos históricamente por las muchas veces que hemos oído mensajes en relación a Lázaro, a su muerte, a su entierro y también a su resucitación, que así pasó, ya lo sabemos. Sin embargo, hoy estamos enmarcando un mensaje diferente, un mensaje no especialmente del momento en que Jesús los resucita, sino lo que pasó después. Y lo que pasó después es lo que le interesa a Dios. Sí, aunque sea demasiado tarde, Dios te dice hoy a ti que probablemente por algo que está pasando en tu vida o que ya pasó, estás pensando que ya es demasiado tarde, que ya no hay solución, que el problema se agravó tanto que ahora mejor que pase lo peor. Pero Dios te dice, no, no es así. Yo he permitido que llegue tu problema hasta donde llegó, no porque tú hayas dejado de hacer algo, no porque alguien no haya querido ejecutar un cambio, ni te hayan apoyado, ni la persona con el problema adictivo, por ejemplo, de alcoholismo, de drogadicción, no haya querido cambiar. No. Usted sabe que una hoja de un árbol no se cae si no es por la voluntad de Dios. No sé si alguien lo sabe. Yo creo que todos lo sabemos. Todo lo que pasa está bajo la autoridad como Dios creador de todo y de todos permite o no permite. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando del nombre que Dios quiso que yo compartiera contigo de parte de Él para tu corazón. Nunca es tarde. Maravilloso es Dios. No sé si me estás entendiendo. Qué bueno. Qué bueno porque en este versículo precioso número 45 se está ejecutando la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Como siempre va a ser. Él en los evangelios, cuando va a subir al Padre, siempre hace un envío. Sí, y ese envío es que sus discípulos vayan a todas las regiones a llevar la buena nueva de salvación, porque Él va al Padre. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque lo que más quiere Dios es que más personas de este mundo se salven a través de oír la palabra de Dios, y cuando la oyen en su corazón ingresa un elemento que tal vez no había y que se llama fe. Y esa fe definitivamente va a ser una fe en Él, una fe en Dios, una fe en aquel que no han visto, que no ven, pero que han escuchado por lo que tú y yo les hemos dicho y por lo que muchos hermanos predicadores nos han dicho, que sí es posible, que sí se puede y que hay un plan maravilloso para la vida de todos los que reciben ese mensaje en su corazón. Entonces,
Ese es el propósito de Dios. Por eso Jesús convocó 12 hombres. Uno se le chanfleó, que ustedes ya saben quién es, fue Judas, pero lo repusieron con Matías. Y esos 12 llevaron el evangelio y esos 12 convirtieron a muchos otros más. Y dentro de esos muchos más, ahora yo te estoy transmitiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se debe de expander. Y se debe de expander porque Dios quiere que la mayoría, a través de la palabra que el Señor Jesucristo dejó instituida para tu salvación y la mía, se expanda por el mayor cantidad de número de personas. Mejor dicho, por la mayor cantidad de número de personas que viven en todo el mundo. Entonces aquí se está cumpliendo este propósito. Pero no es lo mismo que cuando le avisaron a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, porque aquí dice enfermo, pero le han de haber dicho que estaba grave, porque si estaba grave, si no, se hubiera muerto, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Pongámonos a pensar si Jesús hubiera hecho lo que no hizo. ¿Sí? Pongámonos a pensar eso. Pongámonos a pensar que Jesús oyó la noticia, ¡ah! Lázaro está grave, está enfermo. Ahorita ustedes espérense, ya no voy a seguir sanando, ya no voy a seguir predicando, ya no voy a seguir expulsando demonios aquí. Ahí vengo otro día. Ahorita me tengo que ir para ir a ayudar a mi amigo Lázaro porque está muy malo. ¿Qué hubiera pasado ahí? Probablemente hubiera llegado antes de que Lázaro se muriera. Hubiera orado por él y lo hubiera sanado. Entonces, ¿quiénes hubieran estado donde hubiera llegado Jesús en ese momento? Hubiera estado Marta, María y el enfermo, Lázaro. Probablemente 1, 2 o 3 amigos que hubieran llegado a acompañar a Marta y a María para ayudarlas, mejor dicho, en la enfermedad de Lázaro. O sea que hubieran habido unos 5 o 6 pelones ahí. Jesús llega, lo sana con sus discípulos, así como sanó a un montón de personas, ciegos, paralíticos, sordos, mudos, cojos, etcétera, leprosos. Y qué bueno y qué maravilloso, y se muestra la gloria de Dios, pero no tanto. ¿Me está oyendo? Puede decir conmigo ahí usted ahorita, no tanto. Pero aquí sí fue tanto. Sí fue mucho, sí fue demasiado, y por eso muchos se convirtieron a Dios. Por eso Jesús les anuncia desde que le avisaron que esta enfermedad no era de muerte, era para que se glorificara a Dios y al Hijo de Dios. Por eso lo dice así. ¿Y cómo pasó? Así como lo dijo Jesús. Versículos del 3 al 6, que ya leímos. O sea, lo que quería Dios que pasara en el versículo 45 que estamos leyendo, donde todos vieron la gloria de Dios. Y todos se maravillaron y todos se convirtieron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hermano. Y yo se lo voy a preguntar a usted, pero usted ya lo sabe. No es lo mismo que oremos usted y yo por alguien que esté muy enfermo y que Dios lo sane, a que se muera, lo velen, lo entierren y como a los 4 días vamos a orar por él y él salga de la tumba. ¿Va que no es lo mismo? ¿O es lo mismo? No, nada que ver. Es más tremendo esto. Entonces a veces Dios permite esperar para la gloria de su nombre y que más crean en el poder de Dios. Porque ese creer que no había por algo extraordinario que Dios hace que más personas se salven. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso en Juan capítulo 3 y versículo 16 lo dice. No lo vamos a leer porque usted ya se lo sabe de memoria. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea
se salve, tenga vida eterna, ¿verdad? O sea, así es el amor de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Y por eso Jesús se acompañó de 12 y envió a esos 12 para que no fuera solo uno o dos como él. Él convirtió a muchos, a miles. Pero ya el trabajo de 12, ya estamos hablando de otras naciones, de otros lugares, porque cada uno de esos 12 encontró un ayudante como Pablo, ¿verdad? Que encontró a Silas, etcétera. Y algunos caminaron de 2 en 2 como Juan y Pedro. Entonces, esa es la idea de Dios. Y si es la idea de Dios, tiene que también ser la suya y la mía. Que no importa si el problema grave ahí está, si no se va, si no se cura. Sí, si la rodilla del hermano Rolando se infecta, en lugar de que rápido le haga una operacioncita y ya esté bien, no, se infectó, ahí está la rodilla, todavía infectada, todavía mala, todavía quebrada, todavía están los pedacitos ahí adentro de la rodilla. No me sube la pierna hasta ahí para que la mire, pero por ahí voy. Y no me pongo triste y no me asusto, porque sé que esto que me pasó es para la gloria de Dios. Independientemente si me lo merezco, si... Eso no importa. Lo que importa es que lo que Dios permite es para que se glorifique su nombre. ¿Me están entendiendo? Qué bueno. Y yo les pongo un ejemplo maravilloso, maravilloso, que es el milagro de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente creyó. Sí, la gente creyó. ¿Por qué creyó? Porque un muerto, aquí independientemente de quién haya sido, pero fue Lázaro, ya se había muerto, tenía 4 días de estar muerto. En este contexto, si usted lo lee después despacio, dice, antes del versículo 45, cuando Jesús llega al fin con Marta y María, Marta lo sale a recibir y le dice, cuando Jesús ordena que quiten la piedra, le dice, Señor, pero, primero le dice, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Hay un reclamo. A veces nosotros le reclamamos a Dios, ¿por qué no hizo eso? ¿Por qué no hizo milagro? ¿Por qué cuando oramos no lo hizo? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué permitió que pasara esto? ¿Por qué dejó que pasara aquello? ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, igual fue Marta. Si hubieras venido antes, Señor, ahí lo dice, ahí lo va a leer usted después, mi hermano no se hubiera muerto. O sea, ella tenía la seguridad de que si Jesús hubiera llegado a tiempo, lo hubiera sanado. Pero ahora le dijo, y es demasiado tarde. Lázaro ya se murió. Ya se murió. Hubieras venido antes cuando te mandamos a avisar y no viniste. A veces usted nunca se ha peleado con Dios. Marta sí. Marta se peleó con Jesús porque llegó muy tarde. Y Jesús le dijo, oiga bien, lo que le está diciendo Dios a usted, nunca es tarde. ¿Me están entendiendo? Qué bueno. Porque si me entiende a mí, a Él le está entendiendo, porque Él me dijo que yo se lo dijera a usted, que nunca es tarde. Y así le dijo Jesús a Marta. No te digo pues que si creyeras verás la gloria de Dios. Sí, yo ya sé que Él va a resucitar de entre los muertos y va a tener vida eterna. Y Marta le dice todo lo que ya sabía, pero Jesús le dice, no es eso, Martita. Sí, porque el que muere en mí
aunque esté muerto, vivirá. Le dice. Es tremendo esto. Entonces, quiten la piedra. Entonces Marta, otra vez va, Martita. Usted no es Marta, ¿va? No, va, gracias a Dios. 4 días tiene Lázaro de estar ya muerto, o sea que, ¿va? Usted me está entendiendo, ¿va? Ya. O sea, ya Marta ya no quería quitar la piedra, porque se lo dijo. Jesús ya hiede, tiene 4 días de que se murió. Y quitan la piedra, y Jesús ordena a Lázaro. Antes, después de darle gracias a Dios, le dice: gracias, Padre, porque me has escuchado. Y todo va a ser para que estos crean. Y después lo llama: Lázaro, sal fuera. Y como pudo Lázaro, todo amarrado y vendado, salió. Eso ya lo sabe usted. Después léalo si quiere. Pero el mensaje es el 45. ¿Verdad? Si quiere se lo leo otra vez. Leámoslo otra vez. Yo creo que no lo oyó cuando se lo leí la primera vez. Oiga bien, dice 11:45, ¿verdad? Por esto creyeron. Eso es lo que Dios quiere. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. ¿Oye sí? Ahí está el propósito de Dios. Ahí está. Hace algunos años llegó a la luz de Jesús cuando el programa era residencial, cuando Dios, oiga bien, cuando Dios no lo había pasado de residencial a online. Llegó un muchacho que tomaba mucho. No le voy a entrar en detalles si lo llevaron, si yo lo llevé, si lo llegaron a dejar, si él llegó solo, no. No vamos a entrar en esos detalles. Él llegó porque tomaba mucho. Tenía 20 años de haber sido sacado de su casa porque ya se quedaba tirado en la calle. 20 años. Sí, 20 años. ¿Usted sabe qué son 20 años? Es mucho tiempo. Aquí solo fueron 4 días. En la historia que yo le estoy contando fueron 20 años que fue sacado de su casa por alcoholismo extremo. Y así pasó esos 20 años, sube y baja, y más baja que sube en la calle. Tomando, y siguió tomando. Entonces, entró a la luz de Jesús para dejar de tomar. Para eso entró. Pero, ¿qué pasó? Después de algún tiempo, cuando Dios empezó a hacer la obra que siempre hace, ya hablando de 1 año y medio, 2 años de no tomar, porque empezó a servir, empezó a testificar, empezó a trabajar y empezó a hacer lo que cualquier persona normal hace. Esta familia se enteró de que aquel que había sido expulsado de su hogar por 20 años, o sea, hacía 20 años, andaba hasta predicando la palabra de Dios, dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces comenzaron las llamadas, las preguntas, las reuniones, y cuando constataron de que era una verdad, que este hombre ya no era charamilero, ya no era bolo, sino que lo que tenía en su corazón se llama Jesucristo, del cual habla. Entonces,
lo llamaron, lo buscaron y lo recibieron nuevamente en esa casa donde 20 años antes había sido sacado. Sí. ¿Por qué no a los 2 años? ¿Por qué no a los 5 años? ¿Por qué hasta los 20 años? Porque nunca es tarde, dice Dios. Nunca es tarde. Pero tuvo que pasar todo ese tiempo para que fuera un milagro que todos los circunvecinos, demás familiares y muchas personas que vieron el estado de este joven creyeran que Dios es poderoso, que para Él no hay nada imposible y que ese, al que también esas mismas personas, familiares y amigos de esta familia, vieron también el estado de esta persona, al verlo ahora, se dieran cuenta de la gloria de Dios, no de Él, ni de mía, ni de la luz de Jesús, de la gloria de Dios. Lo que sí es que en la luz de Jesús se manifiesta la gloria de Dios, porque para eso la fundó Jesucristo. Él es el fundador, yo no, yo soy solo el representante legal, porque tiene que haber alguien que represente una institución, y eso soy yo. Tuve la dicha, la suerte, la bendición de que Dios me escogiera a mí para hacerlo. Pero el dueño y Señor y fundador y creador es Dios. Entonces Él fue el que hizo eso. Pero tuvo que pasar esa cantidad de tiempo para que pensaran, oiga bien, lo que probablemente pensaron estos familiares. Ese ya se murió, o tiene cirrosis, o está preso. Porque en el mundo de las adicciones, estos angelitos, porque así, usted sabe que sí le llamo yo, estos mis angelitos hacen de todo. Sí, por eso les digo yo angelitos, porque comparado a lo que hacían, a lo que hacen ahora, solo pueden recibir la definición angelitos. ¿Por qué? Porque ahora hacen exactamente todo lo contrario. ¿Usted lo cree? Yo también. Y para la gloria de Dios. Una vez me dijo una señora que llegó a dejar para ella era un diablito, ¿verdad? Era tremendo, imposible de cambiar. Y un día lo llegó a traer y le voy a decir lo que me dijo. Se lo dijo a uno de mis encargados que estaba en ese momento ahí. Le dijo, dígale al hermano Rolando que este no es mi hijo. O sea, como que lo llegó a traer, después ya no se lo quería llevar porque ya no lo reconocía. Pero nombres y apellidos eran los mismos. La expresión de la cara no. Las palabras que hablaba tampoco. Lo que salía de su corazón tampoco. Cómo trataba a su mamá ahora tampoco. ¿Me están entendiendo? Y llegó a decir eso. Disculpen, pero esto no es mi hijo. Ese no fue el que yo les traje. Por supuesto. En la palabra de Dios dice que lo viejo pasó, que ahora todo, usted sabe que es todo. Sí, va, todo. Es hecho nuevo. Entonces, quedemos usted y yo. Nunca es tarde. Y aunque no parezca, Él lo puede hacer. La forma, Él está ideando una nueva forma. ¿Cómo? Él siempre sabe cómo. Así es que a partir de hoy, usted reciba en su corazón la posibilidad que Dios sí puede hacer lo que usted probablemente está pensando que ya no se puede porque es demasiado tarde. En el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos orando para darte gracias y todo el honor y toda la honra a ti, Señor. Si usted quiere orar ahorita conmigo,
póngase ahí de pie o doble sus rodillas para decirle a Dios, yo creo. Repita conmigo esta oración. Yo creo, Señor, que para ti nunca es demasiado tarde. Y por eso estoy aquí, clamando por lo que hoy he escuchado que tú puedes hacer. Lo recibo en mi corazón. Dígale, lo recibo en mi corazón. Lo creo porque viene de tu boca, porque está escrito en tu palabra de que tú tienes un tiempo, un momento para hacer las cosas que como siempre tú las haces bien. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso y precioso y glorioso de Jesús. Reciba entonces, ahí donde usted está, el milagro que usted necesita cuando Él se lo quiera hacer. No desespere, porque Él siempre escucha, porque Él es fiel y nunca desoye a los que oran y claman a Él. Feliz domingo. Que Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos en noviembre. Dios te bendiga. Nuevamente quiero recordarte la buena noticia que tenemos, que ahora nuestro programa de rehabilitación es online para que Dios haga el cambio en tu vida en el lugar donde estés y puede ser en la comodidad de tu casa. La forma de cancelarlo es a través de nuestras diferentes cuentas de banco que están apareciendo ahí en tu pantalla y también lo puedes hacer ahora con tarjeta de crédito. El link te va a aparecer ahí en la descripción. Cualquier duda adicional, los teléfonos también te aparecen en pantalla y estamos para servirte. Que Dios te bendiga.